Llegó del norte, decidido, defensor de causas. Es de los que todavía persisten en hacer posible un mejor lugar para todos, principalmente para las víctimas. ¿Usted es el famoso Jaime Rochín? Así es. El defensor de las víctimas. Eso es lo que deseo. El incorruptible. Eso creo y así espero seguirlo siendo. Sinaloense. Sí, de Culiacán, Sinaloa. Sincero. Sí, siempre. Directo. Totalmente. ¿Como Maquío? Sí, de hecho Manuel Cloutier es tío mío y fue uno de mis modelos en la infancia y en la adolescencia. Por cierto, ¿ya firmó a favor de su primo Cloutier? No, yo voto, entre otras razones, yo voto en la Ciudad de México. ¿Qué le queda de panista? Aprendí muchas cosas. Mi familia fueron los fundadores del PAN en el Estado. Y la lucha por la democracia que en aquellos momentos vivieron fue para mí un modelo de vida muy importante. Y el respeto de la dignidad de la persona. ¿Qué entiende por dignidad? Dignidad es la categoría que tienen todas las personas por el cual merecen ser respetadas y tratadas con los mismos derechos. ¿Esa dignidad está dotada de libertad y conciencia? Así es. ¿En gobernación entienden de razones? Sí, yo tengo una continua conversación con la Secretaría de Gobernación y tenemos unas conversaciones a veces duras, a veces no estamos de acuerdo, pero siempre se puede platicar. ¿Como la Ley de Seguridad Interior? Me parece muy importante que se escuche siempre todas las voces, porque es un tema que como Estado mexicano y como sociedad nos resulta muy importante. ¿La celebra, don Jaime? Celebro que haya esa discusión sobre el tema de la seguridad, siempre que se tome en cuenta la perspectiva de los derechos humanos. Es fundamental. ¿Es el retorno del autoritarismo presidencial? Habría que escuchar las razones por las cuales muchas personas consideran que tiene esos elementos. Y en su caso, si eso es así, habría que ver cómo se modifica para que se respete de una manera más clara la democracia y la dignidad de todos. Más de 90,000 asesinatos en este sexenio, según las cifras. Sí, y muchas desapariciones, sin duda. Es un tema donde hay que combatir sobre todo la impunidad. ¿Justicia es olvidar? No, justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Justicia es perdonar? Siempre y cuando, se puede perdonar, las víctimas pueden perdonar, por supuesto, siempre y cuando tengan derecho a acceso a la verdad y a la memoria. ¿Justicia es impunidad? Justicia es lo contrario de impunidad. ¿Justicia es al menos ofrecer perdón? El perdón se puede ofrecer solo por la víctima, yo creo, y siempre y cuando tenga conocimiento de los hechos reales de lo que pasó y tenga acceso también a la verdad y a la reparación. La verdad. La verdad, sí. Es un elemento esencial de justicia. Sin duda, es clave. ¿Diría que este es un gobierno exitoso en derechos humanos? Diría que hay elementos importantes, pero hay muchísimos pendientes todavía. ¿Qué entendemos por servicio público, don Jaime? Servicio público es servir desde la función pública, desde el gobierno o desde cualquier otro poder, pero fundamentalmente servir a los demás, no servirse de los demás. ¿Qué principios rigen el servicio público? La honestidad, por supuesto, la diligencia es muy importante, la preocupación siempre por hacer las cosas de la mejor manera, pensando siempre en el ciudadano. La sensibilidad. La sensibilidad, en el caso de la Comisión de Víctimas o de las áreas de derechos humanos, es fundamental. ¿Cómo dejar a los militares la responsabilidad de las fuerzas policiales? Es fundamental que las policías, especialmente las policías locales, tengan sensibilidad y puedan actuar y estén capacitadas. ¿Se gobierna con pura intención? No, se gobierna con resultados, se gobierna con estrategia y se gobierna escuchando a la ciudadanía. La eficacia corresponde más por el hecho que por la intención. Sin duda. La negligencia es corrupción. Sí, sin duda. La simulación. Por supuesto. ¿Los mexicanos somos tontos? No, de ninguna manera, somos listos. Termina un año. Así es. Y un gobierno. Dentro de un año. ¿Lo recorremos? Sí, este último año es muy importante para fortalecer el tema de atención a las víctimas y poder entregar a quien entre en el próximo gobierno, entregar una política de Estado mucho más sólida para las víctimas. ¿Sabe que solo una de 4 víctimas de delito violento denuncia en este país? Sí, el problema de la denuncia es gravísimo, pero también significa que hay impunidad y por eso la gente no denuncia muchas veces, o por miedo. Preocupa. Preocupa muchísimo. En este país se asesinan 7 mujeres al día.
Sí, el tema de la violencia de género es gravísimo y es una gran responsabilidad del Estado mexicano. Se están tomando medidas, pero falta todavía muchísimo por proteger a las mujeres. ¿Qué país es este que ni siquiera empieza por reconocer los feminicidios? Hay que reconocerlos, sí, por supuesto, y por eso existen las alertas de género en muchos estados y no hay que tenerle miedo a que se reconozcan. ¿Qué gobierno fue este que no logró ni tipificar ese delito en todos los estados? Este es un tema que corresponde a las entidades federativas. En una federación también las entidades tienen que asumir sus propias responsabilidades y en muchos casos no lo están asumiendo. Por cierto, ¿ha acompañado a una indígena embarazada que la atiendan en un hospital? No, no lo he hecho, sin embargo sí he recibido las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre esos casos y son verdaderamente lamentables y dolorosos. ¿Recuerda cuántos niños nacieron en el piso, baño o en las banquetas de los hospitales solo en este sexenio? Muchos, bastantes. ¿Ya se les restituyó el daño? En el propio Seguro Social o las instituciones de salud lo han hecho en algunos casos, nosotros estamos haciéndolo en otros, pero hay muchísimos que todavía no han recibido justicia ni reparación. Para reparar el daño no se empieza por retirar a los incompetentes. Es una manera muy importante de reparar el daño, sin duda, es una garantía de no repetición. En fin, ¿en qué México se reconoce? Yo me reconozco en un México que está en problemas, donde existen muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento, pero que tiene todas las condiciones para salir adelante y que está viendo la luz y la posibilidad de crecer como sociedad y de defender de manera más fuerte sus derechos. Es optimista. Sí, por supuesto. ¿Me sigue acompañando a recorrerlo? Sí, claro. Usted que está dentro, ¿se han asesinado a líderes comunitarios con el pretexto de la lucha contra el narco? No tengo claridad de que se haya hecho, pero puede haber sido que en el ámbito local haya habido este tipo de acciones, sin duda. ¿Eso lo saben en el sureste? Seguramente sí. ¿No se han enajenado los bienes territoriales de las comunidades? En algunos casos hay esa discusión y ha habido recomendaciones de la propia Comisión Nacional de Derechos en el sentido de que sí ha habido despojo en algunos casos de tierras. ¿Eso lo saben las mineras? Seguramente lo saben, sí. Usted que está cerca, ¿están coludidos el crimen con los gobiernos estatales? En algunos casos sí. Yo veo el caso de Ayotzinapa o el caso de Tierra Blanca, donde son policías locales o estatales que han presentado al crimen organizado a las víctimas. ¿Y el federal? Que yo sepa, no. ¿Estado fallido? No, un estado que tiene que mejorar todavía en muchas condiciones, especialmente en el combate a la impunidad y en el respeto al Estado de Derecho. ¿Narcogobiernos? Puede haberlos, sobre todo a nivel municipal. ¿Sabe usted cuántos militares o integrantes de las Fuerzas Armadas han violentado los derechos humanos? Hay recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bastantes en ese sentido, y nosotros hemos atendido algunas de ellas para reparación y sobre todo para compensaciones. ¿Sabe cuántos se han investigado? Pocos quizá. Tlatlaya. Sí, Tlatlaya. Nosotros estamos atendiendo el caso y estamos procediendo a la reparación. ¿Con intenciones se gobierna? No, se gobierna con resultados. ¿Le preocupa? Me preocupa, sí, me preocupa y me impulsa que tenemos que ser más atentos en el acompañamiento de las víctimas. ¿El sistema político mexicano está colapsado? No, no lo creo. ¿Sabe la desconfianza que hay con los policías ministeriales? Sí, y es fundamental que se genere todo un proceso de confianza y que también quienes no funcionan o quienes son corruptos deben salir. Para eso están ustedes, para denunciar. Nosotros estamos sobre todo para acompañar a las víctimas, no tanto para denunciar, pero sí para acompañarlas y acompañarlas en sus denuncias, eso sí. ¿Ha acompañado usted a una víctima ante un interrogatorio? Sí. ¿Ha visitado un separo en las fronteras de Guatemala? Sí, recientemente el año pasado estuve. ¿Ha ido a un campo militar? Sí. ¿Se ha subido con un joven a una camioneta cuando lo han detenido? No, eso no ha pasado. ¿Ha sido testigo involuntario de algún crimen con arma de fuego? No. ¿Confiaría en denunciarlo? Sí, por supuesto, yo cuando he sido víctima de algún delito como robo o lo que sea, siempre he denunciado porque me parece que es el primer paso para buscar la verdad y la justicia. ¿Ha acompañado a una víctima cuando lo han canalizado a un psicólogo? Sí, cómo no. ¿Incluso ustedes? Sí, y también he escuchado los reclamos cuando no hemos atendido debidamente.
¿Lo han tocado o vejado en una noche de racia en bares? No. ¿Ha visto en la red los videos de los militares golpeando a jóvenes? Sí, claro. ¿Ha sentido el abuso de autoridad? Sí, en ciertos grados sí. En mi vida sí. ¿Ha presenciado una violación tumultaria de agentes o militares? No. ¿Ha visitado las oficinas del PRI en la Ciudad de México por si hay trata? No. No, porque además el tema de un delito en el fuero común correspondería a la Ciudad de México. ¿Lo han torturado, don Jaime? No. ¿Amenazado? Sí, pero de manera no muy clara. ¿Intimidado? De alguna manera, en redes y estas cosas, ¿no? ¿Ningún judicial ha visitado su casa y extorsionado a sus familiares? No, jamás. ¿Ha oído hablar de ello? Sí, claro, eso es una denuncia muy frecuente. ¿Y en Ecatepec también? Seguramente sí. ¿Ha visto las huellas de una persona torturada? Sí, en algún caso me ha tocado ver personas torturadas, sí. ¿A usted lo han torturado? No, jamás. Volvamos. Un principio de un servidor público es no mentir. Sí, por supuesto. ¿Usted lo ha hecho? En el servicio público, jamás. ¿Algo que nos quiera advertir? Que es fundamental que como sociedad sepamos impulsar una colaboración entre las propias víctimas, la academia y el gobierno para encontrar la verdad en muchos casos. Es una experiencia que nosotros estamos aplicando en la Comisión de Víctimas en casos concretos de victimización que ha funcionado muy bien. ¿Algo que nos quiera advertir de MIT? ¿De mí? No, pues es un candidato a la presidencia de la República. ¿De AMLO? Igual, son candidatos, ¿Osorio Chong está detrás del PES? no tengo ni idea. ¿Has conocido el programa del PES? Pues solo lo que he oído y digamos, a mí lo que me inquieta es cuando hay posiciones que pudieran estar en contra de los derechos humanos, pero no sé si este sea el caso. ¿Algo que advertir de Anaya? No, es un candidato presidencial. Nos vamos, es Navidad. ¿Algún buen deseo? Algún buen deseo, que como sociedad seamos sensibles a las víctimas. ¿Usted qué pide para el 2018? Pido sensibilidad, una sociedad que sea sensible y que se sume al dolor de las víctimas. ¿Senaduría? ¿Para quién? ¿A mí? No, ¿Delegado en la Cuauhtémoc? no, eso está en el pasado. ¿Sabe que aquí se les puso un cuestionario como se les pone a las víctimas? Sí, ¿Qué sintió? sentí presión, pero al mismo tiempo la posibilidad también de expresar cosas que son importantes decir.